andando en la tienda, andaba caminando en el Best Buy, ¿verdad? Y miré la computadora, la Apple, la Mac, que le hablan, ¿verdad? La miro y miro el precio y digo yo me voy a comprar esa computadora. Cueste lo que cueste, yo voy a hacer lo que sea, pero yo me voy a comprar esa computadora. Y conforme fue el tiempo, hice el sacrificio. ¿Y qué hice? Compré la computadora. ¿A dónde quiero llegar con esto? Quiero llegar con esto de que en nuestra vida, para nosotros poder obtener algo, tiene que haber sacrificios. Tiene que costarnos. Ya sea que en nuestra vida, para llegar a la madurez, tiene que costar tropiezos en nuestra vida, ¿verdad? Hay cosas que vienen en nuestra vida para poder llegar a esa madurez cuesta. Para poder obtener una carrera, también cuesta, no es fácil. ¿Qué cuesta? Un gran sacrificio. Aquellos que van a la universidad, bueno, tienen que pagar la universidad, tienen que comprar los libros, pero va a luchar, cueste lo que cueste, por obtener la carrera. Para llegar al matrimonio también cuesta. Y cada vez que vemos, cada cosa en nuestra vida cuesta. Pero sin embargo, nosotros estamos dispuestos a pagar el costo. Cueste lo que cueste, lo vamos a hacer si es nuestra meta. En esta mañana, hermanos y amigos que nos visitan, me gustaría hablar en esta lección en cuanto a una pregunta. ¿Qué cuesta seguir a Cristo? Eso es lo más importante que tenemos que tener en nuestra mente. La pregunta es, ¿qué cuesta seguir a Cristo? Some time ago, I went to a store, and I saw this computer, this laptop, the Mac laptop. And as I saw this Mac laptop, I said to myself, you know what, I'm going to get this Mac. I'm going to get this computer. Whatever's the cost, I saw the cost was expensive, right? But whatever's the sacrifice that I have to make, I'm going to get this laptop. So what happened? Well, I made the sacrifice, and thanks to God, I got the laptop. And I want to put this in your mind so we can know that everything in our life that we want to obtain, there's a cost for it. There's a cost that we have to pay. Let's say when we want to go into to be a mature person, well, there's things in our lives that's going to happen that's going to get us to that point in our lives that we're going to be mature. Let's say an education, a career. Well, it's expensive because it's going to cost us. We need to pay that university. We need to pay the books. And we need to pay a lot of things. There's a big cost for us to obtain that career. And also, as we go into our wedding, right? There's cost, etc. But this morning, I want us to meditate in a question. The lesson of this morning, the question that we need to meditate is, what is the cost to follow Christ? That is the question. What is the cost to follow Christ? ¿Qué cuesta seguir a Cristo? Y para poder obtener nosotros la enseñanza, les invito a abrir sus Biblias, hermanos, a lo que dice el Evangelio según Lucas, el escritor, escribiendo en el capítulo 14, en el cual vamos a estar meditando del versículo 25 en adelante. If you want to open your Bibles, please go to Luke chapter 14. We're going to be reading from verse 25 and on. We're going to take our lesson from those verses. Vamos a ver lo que la palabra de Dios nos enseña en esta mañana en cuanto a lo que es el costo de seguir a Cristo. Una de las cosas que vamos a ver es precisamente el versículo 25, nos dice, si usted tiene allí su Biblia abierta, dice, grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, aquí nuestro Señor Jesucristo va a hablar. Pongamos atención porque este es
esto es lo que nosotros necesitamos saber. Dice, si alguno viene a mí, ponga atención, este es el Hijo de Dios. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo, dice Cristo. No puede ser mi discípulo. Entonces, ¿qué cuesta seguir a Cristo? Bueno, primer punto, seguir a Cristo cuesta sacrificar a nuestra familia, hermanos. Y es lo que vamos a estudiar y entender en esta mañana. Seguir a Cristo cuesta sacrificar a nuestra familia. If you're reading there in Luke chapter 14, verse 25 and 26 says, now great multitudes went with him, and he turned and said to them, if anyone comes to me, pay attention to this verse, because this is the Son of God speaking. If anyone comes to me and does not hate his father and mother, wife and children, brothers and sisters, yes, and his own life also, he cannot be my disciple. This is the Son of God speaking. So what are we going to learn this morning? Well, the question is, what is the cost to follow Christ? Well, the cost to follow Christ is to sacrifice your own family. Your own family. And that's what we're going to learn this morning. Hay momentos, hermanos, en nuestra vida que debe de haber algún sacrificio, y Cristo aquí claramente nos está diciendo que ese sacrificio es primeramente que tenemos que dejar a nuestra familia. Pero ¿qué quiere decir con esto? ¿Qué significa claramente lo que nuestro Señor Jesucristo dice, nuestra familia? Pongamos atención, lo que significa, hermanos, esto no quiere decir que nosotros no queramos a nuestra familia en el punto de vista que nosotros pensamos, sino que esto quiere decir claramente que nuestro Señor Jesucristo nos está diciendo que Dios está en primer lugar en nuestra vida. Eso es lo que está diciendo. Dios está en primer lugar en nuestra vida. Aquí no está diciendo que no ames a tu padre, no. Está diciendo Dios está en primer lugar en tu vida. What do we see when Jesus Christ says that we need to hate our family? Well, he's not talking about the hate that we know. What he's trying to tell us that this means that in our life, God is in first place. God is in first place. Y esto es lo que vamos a ver, hermanos. Cristo es lo que quiere que nosotros entendamos. Si usted y yo queremos ser cristianos, si usted y yo realmente queremos seguir a Cristo, hay un costo. Hay un costo. Pero ¿qué creen? La promesa es la vida eterna. Una gran herencia al lado de Dios. Seguir a Cristo quiere decir poner a Dios en primer lugar. Ahí Lucas nos dice, pero también el Evangelio según Mateo escribiendo, si voltean sus Biblias, al capítulo 12, we're now going to read from Matthew chapter 12, capítulo 12, Mateo capítulo 12. Y vamos a leer y dar lectura al versículo 48 al 50. We're going to be reading from Matthew chapter 12, verse 48 through 50. Pongamos atención claramente lo que nuestro Señor Jesucristo nos está diciendo en cuanto a aborrecer a nuestros familiares. Esto es lo que nos está diciendo porque este ejemplo Él mismo nos lo da en su vida. Dice aquí el pasaje, vamos a leer regresando al versículo 46. Dice, mientras Él aún hablaba a la gente, he aquí que su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. ¿Qué estaba haciendo Cristo? Estaba enseñando, hermanos. Estaba enseñando. ¿Y su madre y sus hermanos dónde estaban? Ahí estaban aprendiendo. No, dice que estaban afuera. Entonces sigue diciendo el pasaje, y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y quieren hablar contigo. ¿No se nos hace familiar esto a nosotros?
Llegó nuestro familiar, nuestros papás el sábado en la noche. Llegaron nuestros hijos el sábado en la noche. Llegaron en la mañana. Hermano, me tuve que quedar, hermano. No los había visto. ¿No es esta la reacción que tenemos muchos de nosotros? Pero aquí es donde vamos a ver el ejemplo de Cristo cuando dice que Dios tiene que estar en primer lugar. ¿Cuál fue la reacción de Cristo? Bueno, ahorita vengo, voy allá afuera, voy a ir a hablar con mi mamá, voy a ir a hablar con mis hermanos, no se vayan, no se paren, ahorita vengo, ahorita regreso. ¿Esa fue la reacción de nuestro Señor Jesucristo? Claramente sabemos que no, porque la misma Escritura nos la está diciendo. Dice aquí el versículo 48, respondiendo Cristo, al que le decía esto, dijo, y hace la pregunta, bueno, tú que vienes a decirme esto, le dice, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y Cristo claramente vemos que extiende su mano a sus discípulos y dijo, como su servidor puede decir aquí al frente, he aquí mi madre y mis hermanos. He aquí mi madre y mis hermanos, dice Cristo. ¿Por qué eran su madre y sus hermanos? Sigue diciendo versículo 50, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es ¿qué? Mi hermano y hermana y madre. Aquí está la enseñanza de Cristo. Aquí está lo que está diciendo en Lucas capítulo 14, el que no aborrece. Está diciendo el que no pone a Dios en primer lugar. No dejes que todo lo demás se ponga en primer lugar. We can see that Jesus Christ is telling us here, is giving us an example of what he's talking in Luke chapter 14. If you go there in Matthew chapter 12, verse 46, it says that he was teaching to the people, and his mother and his brothers were outside. And then one of the persons that were there came to him and told him, you know what, your mother and your brother are outside. What did he do? Did he tell the people there, you know what, hold on, wait for me, I'll be back? No. We can see that the Bible teaches us what was his reaction. And he asked a question right there, and you can see, who is my mother and who are my brothers? And he points to the people. This that do the God's will. And it says there, for here are my mother and my brother. Whoever does the will of my Father in heaven is my brother and sister and mother. That's what he's talking about in Luke chapter 14, verse 25. God is in first place. Eso es lo que habla, hermanos. Eso es lo que está diciendo. Cuesta, ¿verdad? Cuesta dejar a nuestros hijos por seguir a Dios. ¿Por qué? Porque como humanos tenemos ese amor a nuestros hijos. Cuesta dejar a nuestros padres por seguir a Dios. ¿Por qué? Porque como humanos tenemos amor a ellos. Cuesta dejarlos a nuestros hermanos por seguir a Cristo. Cuesta. ¿Por qué? Porque queremos estar con ellos también. Esto es en todo el aspecto, hermanos, en todo el aspecto de la palabra. Podemos ver claramente también ahí en Mateo capítulo 10, versículo 34 al 37. We can see also another example in Matthew chapter 10, verse 34 to 37. Cristo, fíjese, estas son las palabras. Dice nuestro Señor Jesucristo, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino que espada, dice Cristo. Sino espada, porque he venido para poner en disensión. ¿En qué es disensión? En desacuerdo. He venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de ¿dónde? Los de su propia casa, dice ahí. Los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Y luego dice,
con referencia a lo que dice Lucas, el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí, dice Cristo. ¿Ponemos atención en eso, hermanos? Esto es en todo el aspecto de la palabra. Si nosotros ponemos a nuestra familia en primer lugar y a Dios en segundo lugar, no somos dignos de ser llamados sus hijos. Pero hermano, es que en la casa de mi familia, en estas festividades, todo el tiempo se juntan y pues son mis papás. Pero ¿qué dice Dios? Sed santo porque yo soy santo. Tú ya no eres parte de la familia carnal, eres parte de la familia espiritual. Tú ya no debes de estar participando en las obras del mundo, debes de estar participando en las obras de Dios. Cristo mismo dijo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Sino los que hacen la voluntad de Dios. Hermano, usted que ha obedecido el Evangelio, voltea alrededor de usted. Esta es su familia. Y si su familia carnal todavía sigue las obras del mundo, usted no tiene que estar haciendo nada en esas prácticas. ¿Por qué? Porque usted, su familia es la que hace la voluntad ¿de quién? De su Padre. Porque cuando nosotros hemos sido bautizados en las aguas, hemos nacido una nueva persona, somos otra vez puestos al lado de Dios y nuestro Padre es Dios. Tenemos que pensar esto. ¿Cuesta seguir a Cristo? Sí cuesta. Y por eso dice que pondré disensión. ¿Por qué? Porque ahora no vamos a tener la comunión que teníamos con nuestra familia carnal. Nuestros papás, si no son cristianos, nos van a dar problemas en la manera que van a hacer tal vez comentarios inapropiados. Nuestros hermanos, si no son cristianos, de la misma manera. Van a hacer comentarios, mira el hermanito, muy hermanito, ¿cómo eras? ¿A poco no hablan esas palabras? Sí, ¿cómo eras? Y ahora te crees muy hermanito. Es lo que está hablando Cristo aquí, la disensión, ¿verdad? Nuestros hijos, si nosotros venimos a ser parte de la iglesia, cuando nuestros hijos estaban chicos, éramos del mundo, ¿qué dicen? Pues tú no eras así. Viene la disensión ¿de qué? De lo que está hablando Cristo. Pero nosotros tenemos que seguir a Cristo, cueste lo que cueste, hermanos. Cueste lo que cueste. Si eso es el costo, mi madre y mis hermanos, les puedo decir claramente que aquí están sentados. Esta es mi familia. Si mi madre y mis hermanos carnales no quieren hacer la voluntad de Dios, esta es mi familia. Tenemos que tener en mente esto. ¿Qué cuesta seguir a Cristo? Seguir a Cristo cuesta sacrificar nuestra familia. One of the things that we see on this lesson that we need to sacrifice our family. Sometimes it's hard. It is hard, but if you turn to Matthew chapter 10, verse 34 to 37, it says to us in verse 34, do not think that I came to bring peace on earth. I did not come to bring peace, but a sword. That's one of the things that we need to understand. And he says in verse 35, for I have come to set a man against his father, a daughter against his mother, and a daughter-in-law against his mother-in-law. And a man's enemy will be those of his own household. Why? Because we can't participate with the family that are in the flesh if they haven't obeyed the gospel. If they're doing the worldly things, we can't be with them because our Father is in heaven. Our mother, our brothers are here. This is the church. But when he says that he came to bring a sword, that's what it means. It says that our father, our mother, if they're not Christians, probably they're going to say some negative things. Our brothers too. Our children, if we weren't Christians before and they grew up in the world, now we're Christians, they're going to say to us, well, you were like that before. You were like that. And this is what the passage is talking. But guess what? Now we're children of God. This is the family of God. You and myself.
not the people that are outside. What is the cost to follow Christ? Well, the cost, it means that we need to sacrifice our family. If it means that we need to be a part of them, like separated from them, well, we're going to be separated from them. And this means, when we say separated, it doesn't mean that we're not going to love them. It doesn't mean that we're not going to teach them. It means that we're not going to participate in the events that they take place in their homes. That's what it means. Cuando decimos nosotros, hermanos, sacrificar a nuestra familia, quiere decir que vamos a estar separados de ella. Lo que quiere decir aquí, hermanos, no quiere decir que no los vamos a visitar, no los vamos a amar, no les vamos a enseñar. Lo que quiere decir que no vamos a participar en las obras mundanas de ellos. Ahí es donde empieza la división. No vamos a participar en esas obras. ¿Qué cuesta seguir a Cristo? Regresamos a Lucas capítulo 14, hermanos. Lucas capítulo 14. Y vamos a leer del versículo 28 al 32. Lucas capítulo 14. Perdón, versículo 27 al 32. Dice: y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque, y hace la pregunta, ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que le vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. ¿Qué es otra cosa que cuesta seguir a Cristo? Claramente podemos decir que cuesta tomar la cruz. Cuando nosotros queremos y nos comprometemos por completamente a nuestro Señor, significa que tenemos que tomar la cruz. ¿Y qué significa tomar la cruz? Significa que verdaderamente seremos discípulos. Y un discípulo, como vemos aquí en los versículos, es alguien que se prepara. Alguien que se prepara. No nada más se va a la guerra porque sí. No nada más hace esto porque sí, sino que se prepara. Y esto es para considerar que realmente quiere tomar esa cruz. Y esto es lo que la palabra de Dios claramente nos está diciendo. En Juan capítulo 8, versículo 31, si va conmigo a Juan capítulo 8, versículo 31, dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Fíjese, ya habían creído, ya hemos obedecido el Evangelio. Si usted aún no ha obedecido el Evangelio, también tiene la oportunidad de escuchar estas palabras. Dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en ¿qué? En mi palabra. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, ¿qué es lo que acaba de decir Cristo? Un rey que va a la guerra se prepara, ¿verdad? Se prepara. Entonces está diciendo: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente ¿qué? Mis discípulos. Fíjese la palabra ahí. Seréis verdaderamente mis discípulos. Y es lo que quiere decir tomar la cruz. Significa ser un verdadero discípulo de Cristo. Hay una preparación en la cual nosotros nos ponemos. Amigos, si usted nos visita en esta mañana, claramente la preparación empieza, como dice Romanos capítulo 10, versículo 17. Dice Romanos 10, 17, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Primeramente su preparación es que escuchar la palabra de Dios y ver que sinceramente el hermano que está enseñando verdaderamente la palabra de Dios. ¿Qué significa ser un verdadero discípulo, amigo que nos visita? Bueno, usted tiene que creer, pero eso no se lo puedo poner yo, no se lo puede poner nadie a usted.
usted tiene que ver la palabra y creer las buenas nuevas, las cuales Juan 3:16 dice. Porque de tal manera amó Dios al mundo, eso es lo que tiene que creer usted, que de tal manera amó Dios al mundo, que ha enviado a su Hijo unigénito, ¿para qué? Para ser crucificado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Versículo 17 dice, porque no lo mandó a juzgar, sino a salvar al mundo. Pero el 18 nos dice, hay una condición, tienes que creer. Amigo que nos visita, el procedimiento para ser un discípulo, una preparación, tiene que arrepentirse de sus pecados. ¿Y qué son pecados? Pecados son todo lo que va en contra de la palabra de Dios. Eso es pecado. Usted tiene que arrepentirse. Y al arrepentirse quiere decir lo que dice en Hechos capítulo 2, versículo 37, que aquellos judíos se compungieron de corazón, realmente se arrepintieron. ¿Para qué? Para hacer un cambio en su vida. Venir a confesar a Cristo como el Hijo de Dios, pero no solamente eso. Versículo 38, cuando le dice a aquellos hombres, a los discípulos, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué les dice? Hay que bautizarse. Bautizarse en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28:19, para el perdón de sus pecados. Y aquí es donde habla. Aquí es donde usted, juntamente con la iglesia, toma su cruz. Toma su cruz. Y cada uno de nosotros, hermanos, que hemos tomado la cruz, sinceramente, ¿traemos la cruz con nosotros? Sinceramente, ¿somos verdaderamente discípulos de Cristo? Porque eso es lo que va a costar la salvación. One of the things that we can see here is that Luke in chapter 14, verse 27, if you go there, it tells us, and whoever does not bear his cross and comes after me cannot be my disciple. I'm not going to read the full verses, but one of the things that we need to understand that in order to be a Christ's disciple, we need to bear the cross. We need to persevere in the truth, like John chapter 8, verse 31 says, if you abide my word, you are my disciple indeed. That's the truth. So those that visit us, they need to learn that Romans 10, chapter 10, verse 17, it says that faith comes by hearing the word of God. And they need to believe, John chapter 3, verse 16. They need to repent. Acts chapter 2, verse 37. Need to be baptized. But first they need to confess Christ. In Matthew chapter 10, verse 32. Be baptized. Acts chapter 2, verse 38. Matthew chapter 28, verse 19. And that's when you bear the cross. And as the church, we are bearing the cross. But are we truly bearing the cross with us? Are we a true disciple of Christ? Eso es algo de pensar, hermanos. ¿Realmente somos discípulos nosotros de Cristo? Mateo, regresamos a Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10. We're going to go back to Matthew chapter 10. Y es exactamente lo que sigue diciendo el versículo 38 y 39. Dice, y el que no toma su cruz y sigue en pos de quién está diciendo Cristo que debemos de seguir. Dice Cristo, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Eso es tomar la cruz, hermanos. Número 3. ¿Qué cuesta seguir a Cristo? Seguir a Cristo cuesta, y ponga atención en esto, cuesta renunciar a todo lo que poseemos, materialmente hablando. Si usted regresa a Lucas, para terminar este pensamiento, Lucas capítulo 14, regresando allí, Lucas capítulo 14, versículo 36 dice, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser ¿qué?
mi discípulo, dice. Así que tenemos que tener esto en mente. If you go back to Luke chapter 14, verse 33, it says, so likewise, whoever of you does not forsake all that he has cannot be my disciple. And he's talking about material things, worldly things, things that happen in this world. Está hablando de las cosas de este mundo, hermanos. Los sacrificios para alcanzar una meta cuestan. Algunas veces son difíciles. Algunas veces para nosotros puede ser esto lo más difícil, ¿verdad? El renunciar a las cosas del mundo. Puede ser lo más difícil. Pero más sin embargo, es lo que Cristo está diciendo, es lo que te va a costar. Esto es lo que significa dejar el mundo por completo. Si ustedes quieren, volteen sus Biblias, hermanos, ahí en la primera carta de Juan, para entender lo que está hablando nuestro Señor Jesucristo. En la primera carta de Juan, vamos a leer el capítulo 2. We're going to go to 1 John chapter 2, versículo 15 al 17, verse 15 through 17. The cost to follow Christ is to stop loving the world. Dice ahí, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre está con él. Dice, no está con él. ¿Y qué son las cosas del mundo? Bueno, volvemos otra vez a lo mismo, hermanos. Nosotros queremos seguir participando en las cosas que están, las actividades. Hermano, pero es que no tiene nada de malo, hermano. No tiene nada de malo para nosotros. Pero ¿qué nos está diciendo Cristo? ¿Qué nos está diciendo aquí la Escritura? Juan, el que ama al mundo no tiene ¿a quién? Al Padre. Es una pequeña festividad, hermano. Si nomás saqué a mis niños chiquitos a pedir dulces ayer. No los vestí de monstruos, los vestí de Wonder Woman, de Superman, de aquí nomás a la vueltecita, hermano. Eso es cuando no queremos dejar de amar al mundo, hermanos. Y no queremos dejar de amar las cosas del mundo. ¿Cuesta seguir a Cristo? Cuesta. Pero ahí es cuando verdaderamente vamos a ver quién es su discípulo. ¿Quién es su discípulo? Ahí vamos a saber la verdad. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, fíjese, todo lo que hay en el mundo, y esto es como obtuvo Satanás a Eva. ¿Qué hay en el mundo? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Pero nosotros estamos tercos, hermanos. Estamos tercos, queremos estar ¿dónde? En el mundo, queremos participar ¿en qué? En las cosas del mundo. Hermano, pero es que ya no sé qué hacer. Ore a Dios, arrímese a Dios, escudriñe la palabra. Aléjese del mundo. Pero hermano, es que mi familia en estas temporadas siempre se juntan, toda mi familia. Siempre se juntan y pues yo no voy a hacer la excepción. ¿Qué dice Cristo? ¿Quién es mi madre? ¿Y quién son mis hermanos? El que no aborrece a madre, a padre, a hijos, por seguirme a mí, no es verdaderamente mi discípulo. Entonces, ¿por qué la iglesia como quiera se aferra a estas cosas? ¿Por qué? Porque verdaderamente no ha dejado de amar al mundo. No ha dejado de amar las cosas del mundo. Todavía se lleva por los deseos de los ojos. Todavía se lleva por los deseos de la carne. Todavía se lleva por esa vanagloria. El ser enaltecido. Eso es vanagloria. Pero Dios dice, yo no quiero gente así. Yo quiero verdaderos discípulos. Y luego sigue diciendo, ¿por qué está diciendo esto la palabra de Dios? Versículo 12 dice, el mundo pasa, hermanos. El mundo pasa
y sus deseos. Todo esto pasan. Pero ¿qué cree? Si usted y yo somos verdaderamente discípulos de Cristo, dice allí, pero el que hace la voluntad de Dios permanece por un ratito, permanece para siempre, hermanos. ¿No es esto grandioso? ¿No es más mejor esto lo que nos ofrece Dios que lo que ofrece el mundo? Claro que sí. ¿Qué cuesta seguir a Cristo? Bueno, cuesta que nosotros realmente vamos a entender quién es nuestra familia verdadera. ¿Qué cuesta seguir a Cristo? Bueno, cuesta que nosotros verdaderamente vamos a ser discípulos, vamos a tomar esa cruz y la vamos a tomar fuerte. ¿Qué cuesta seguir a Cristo? Cuesta que nosotros verdaderamente vamos a renunciar a las obras del mundo. Quiero concluir diciendo, hermanos, que cuando nosotros, los que tomamos la decisión de seguir a Cristo verdaderamente, es cuando nosotros estamos dispuestos a ser un discípulo verdadero y a vestirnos de Cristo. Vamos a terminar con la escritura de Gálatas capítulo 2, versículo 20. Gálatas capítulo 2, we're going to finish the lesson on Galatians chapter 2 verse 20. Y dice así, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y entienda esto, hermano, usted que ha obedecido el Evangelio, entienda esto. Cuando usted obedeció el Evangelio, Romanos capítulo 6, versículo 3 y 4, dice que nosotros hemos sido, lo que dice aquí Gálatas, ¿verdad? Crucificado. Dice, juntamente con ¿quién? Con Cristo estáis crucificado. Y ya no vivo yo, dice el apóstol, mas vive Cristo ¿en quién? En mí. Ahora preguntémonos, lo que nosotros andamos participando, ¿Cristo lo haría? ¿Cristo estará haciendo estas cosas? Si nosotros somos verdaderamente discípulos, vamos a entender esto. Dice claramente, porque Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, o sea, lo que vivimos ahorita todavía en este mundo terrenal, dice, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y no vamos a tomar la sangre de Cristo en vano, hermanos. La vamos a tomar con una seriedad. ¿Cuánto cuesta seguir a Cristo? Cuesta el que Cristo more en nosotros. Cuesta el que nosotros vamos a ser verdaderamente sus discípulos. What is the cost of following Christ? Well, it costs that we are going to renounce to our family, the ones that are not doing the will of God. The cost to follow God is that we're going to bear the cross. The cost to follow Christ, well, that means that we're going to stop loving the worldly things. And we're going to dedicate ourselves. Like Galatians chapter 2 verse 20 says, Christ lives in us now. So whatever we do, we need to do what Christ does. Amigo que nos visita en esta mañana, si usted ya tiene tiempo escuchando, como dice Romanos capítulo 10, versículo 17, la palabra de Dios, estoy por seguro que usted cree. ¿Por qué estoy por seguro que usted cree? Porque usted continuamente sigue viniendo a seguir escuchando, alimentándose de ella. Solamente le falta arrepentirse. Que esta palabra que usted escucha llegue a su corazón y se compunja. Que usted quiera hacer ese cambio. Esto no lo puede hacer el hermano que está enfrente o los hermanos que están al lado de usted, su familia. Esto solamente lo puede hacer usted. Este cambio. Y este cambio es un cambio hermoso, hermanos. Amigos, arrepiéntase. Pase al frente, confiese al Cristo como el Hijo de Dios, como el Salvador, para que usted sea bautizado para el perdón de sus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, para que usted sea añadido a la iglesia, al cuerpo de Cristo, y permanezca fiel juntamente con cada uno de los que estamos aquí, porque esta va a ser su familia por la eternidad, no solamente por poco tiempo, por la eternidad. Y usted, hermano,
Si realmente necesita hacer un cambio, hermano, hoy es el día. Recapacite. Usted ha vivido en el mundo y mire atrás y mire que el mundo no le está dejando nada. No está dejando nada en usted. Solamente está destruyendo usted su carne, pero está destruyendo más que nada su espíritu. ¿Por qué? Porque si Cristo viene ahora y usted no se pone a cuentas con Dios, usted no va a alcanzar la vida eterna. Arrepiéntase. Pídale a la iglesia que ore por usted y restablezca su vida y siga en el camino que debe de seguir. Hoy es el día de salvación. Lo que cuesta seguir a Cristo vale la pena. Y si usted está dispuesto a ser un discípulo, pase al frente mientras estamos de pie y cantamos el himno de invitación. Que el Señor